Hola, ¿qué tal? Buen día, soy la maestra Mónica y el día de hoy iniciaremos con el curso de Inglés 3. Como primer tema vamos a ver los adjetivos demostrativos que son this, that, this and those. Los adjetivos demostrativos, aquí tenemos estas cuatro palabras, son aquellos que se utilizan para determinar la ubicación de las cosas y son los siguientes. Les he puesto aquí esta pequeña tablita de los demostrativos. Si se fijan, la columna de la izquierda corresponde a los adjetivos demostrativos en singular y la de la derecha corresponde a los demostrativos en plural. Las filas también las he clasificado, he puesto una notita aquí. This y this en singular y en plural corresponde o los vamos a utilizar cuando nuestro sustantivo esté near, esté cerca. Pero estos de la segunda fila, that and those, los vamos a utilizar cuando nuestros sustantivos estén far, estén lejos, aquel y aquellos. A diferencia del idioma español, en el que se determina la proximidad con las palabras esto, eso y aquello, o sea, tenemos 3 grados, en el idioma inglés solo se utilizan 2 grados de proximidad. This lo vamos a utilizar para señalar lo que se encuentra más cerca del sujeto y that para lo que está más alejado. Aquí tenemos, pero ahora con dibujos representados estos adjetivos demostrativos. Si se fijan aquí en la primera fila, tenemos a los demostrativos en singular, and we are going to use these demonstratives for this in singular when the noun is near, and that in singular when the noun is far. And we are going to use the plural of demonstratives. For example, this when the noun is near and those when the noun is far. Nosotros vamos a estar utilizando los demostrativos en singular this cuando nuestro objeto esté cerca y that cuando nuestro objeto o nuestro sustantivo esté lejos. Y en plurales vamos a estar utilizando this cuando nuestro sustantivo esté cerca y those cuando nuestro sustantivo esté lejos. Estos adjetivos concuerdan en número, ya sea en singular o en plural, con el sustantivo al que acompañan, mientras que en género no existen diferencias entre masculino y femenino. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado en el idioma inglés? Casi no existen estas diferencias entre masculino o casi no existen los géneros en los diferentes sustantivos. Ejemplos. Ejemplos, si se fijan aquí ya van a estar aplicados los demostrativos en estos ejemplos. This flower is beautiful. Esta flor es hermosa. This car is dirty. That house is expensive. Aquí en el uso de that es cuando mi sustantivo es en singular pero está lejos. That dog is bad. Perdón, that house is expensive. Is expensive, sí. Cuando mi sustantivo está lejos. That dog is bad. Aquel perro es malo. De igual forma, cuando mi sustantivo o mi sujeto está lejos. These apples are cheap. Si se fijan aquí cambió, pero porque ya mi sustantivo está en plural, es un plural. These pencils are in the box. Those stars are in the sky. De igual forma, mi sustantivo, aquí stars, está en plural, pero al estar utilizando those significa ya que el sustantivo está lejos. Those boys are my friends. Ahora vamos a ver cómo hacer preguntas con this, that, this and those. Las estructuras para preguntar con this, that, this and those, o sea, la gramática, es la siguiente. Acuérdense que gramática es el orden cómo vamos a escribir cada una de las palabras. Ok, en este tema siempre vamos a estar utilizando al verbo to be.
obviamente que debe ir conjugado de acuerdo al sujeto de la oración. Aquí algo muy importante para notar es que obviamente cuando nos va a dar una pauta, dependiendo si vamos a estar utilizando los singulares, obviamente el verbo to be va a corresponder su conjugación is, y cuando nuestros demostrativos estén escritos en plural, entonces nuestra conjugación del verbo to be va a corresponder are. Aquí tenemos en estos primeros ejemplos, si se fijan, aquí nuestros adjetivos demostrativos están en singular, por lo tanto el verbo to be va a quedar conjugado como is. Is this, y luego vamos a escribir nuestro complemento, o sea, orden. Primero el verbo to be conjugado, después el adjetivo demostrativo, finalmente un complemento y el question mark al final. Ejemplos. Is this my computer? Se fija en el orden, primero el verbo to be conjugado, luego el adjetivo demostrativo, un complemento que en este caso es mi sustantivo o mi sujeto y el question mark al final. Is that your car? ¿Es este tu coche? ¿Es ese tu coche? Perdón. Respuestas. Se puede responder de dos maneras. Obviamente, como estuvimos haciendo preguntas con el verbo to be, entonces vamos a obtener siempre para ese tipo de preguntas respuestas cortas, las llamadas short answer. ¿Cuáles son las short answers o respuestas cortas? Pues son aquellas en las que únicamente me responderán sí o no. Entonces, las respuestas van a ser únicamente o positivas o negativas. Cuando sean positivas me van a responder yes, seguido del adjetivo demostrativo que se había estado utilizando y la conjugación del verbo to be. Ejemplo, yes, this is, or yes, that is. Y cuando la respuesta sea en negativo, no, this is not, or this isn't. O no, that is not, or that isn't. Esta es una forma más elegante de responder y puede darse de una forma más completa. Ejemplo, yes, that is my car. Si se fijan aquí, la respuesta es más completa y pues también es válido. Pero la segunda o la forma que vimos anteriormente es la más popular. Aquí ya los tenemos los demostrativos en plural y para que veamos también o vean también que la conjugación que corresponde al verbo to be es are. Are this y luego el complemento y el question mark in the end al final. Are these your shoes? Como ejemplo, are these your shoes? ¿Son estos tus zapatos? Are those your keys? ¿Son esas tus llaves o son aquellas tus llaves? Respuestas, yes they are or no they aren't.